Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, estamos en lengua en la semana 32. El propósito de esta clase es que ustedes puedan lograr el incremento y la estructuración del vocabulario a partir de situaciones de comprensión y de producción de textos orales y escritos. ¿Cómo evaluamos? Como siempre, participación activa, observación del video, realización y envío en tiempo y en forma de la tarea y el reconocimiento de las clases de predicados verbales. Estamos trabajando con el eje reflexión del sistema de la lengua en la alfabetización avanzada. Y el tema que tocamos hoy, clases de predicados verbales. Bien, las oraciones bimembres están formadas por dos partes. ¿Lo recuerdan? El sujeto y el predicado. El predicado, es decir, esta última parte, es la parte de la oración en la que se dice algo acerca del sujeto. Y los predicados verbales tienen como núcleo, es decir, como palabra más importante, un verbo conjugado. Estos predicados pueden ser simples o compuestos. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando un predicado verbal es simple, cuando tiene un solo núcleo, es decir, cuando tiene un solo verbo conjugado. Y lo vamos a señalar como predicado verbal simple, PBS, en la oración. Vamos a ponernos un poco, vamos a entrar en calor analizando oraciones con dos ejemplos. El primero dice, la banda interpretó canciones de rock. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el verbo conjugado. ¿Hay un verbo conjugado acá? Sí, interpretó, que viene del verbo interpretar. A ese verbo conjugado le pregunto, ¿quién interpretó canciones de rock? La banda. Entonces, interpretó va a ser el núcleo verbal de ese predicado. La banda es el sujeto. Sujeto expreso porque está escrito y simple porque tiene un solo núcleo. Predicado verbal simple, sujeto, predicado, oración bimembre. Interpretó, núcleo verbal. La palabra más importante del sujeto es banda y la es el modificador directo de banda. Segunda oración. La carta llegó a destino. ¿Hay verbo conjugado acá? Sí, llegó, que viene del verbo llegar. A esa palabra llegó le pregunto, ¿quién llegó a destino? La carta. La carta es el sujeto. Llegó a destino el predicado. Bien. ¿Cuál es la palabra más importante del predicado? El verbo, llegó, es un núcleo verbal. La palabra más importante del sujeto es carta, que es el núcleo sustantivo. La es el modificador directo, tiene sujeto, tiene predicado, oración bimembre. ¿Entendido? Predicado verbal simple cuando hay un solo núcleo verbal, es decir, cuando hay un solo verbo conjugado. Hay uno solo, entonces es simple. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo es compuesto? Cuando tiene dos o más núcleos verbales, es decir, dos o más verbos conjugados en ese predicado. Y para unirlos se usan lo que nosotros denominamos nexos coordinantes. ¿Sí? Nexos coordinantes. Es decir, palabras que nos van a servir para unir esos dos verbos conjugados. Esos nexos coordinantes pueden ser copulativos, cuando indican suma o acumulación, disyuntivos, cuando indican una opción o una elección, y adversativos, cuando indican oposición. ¿De acuerdo? Bien. Con estos tres tipos vamos a hacer un ejercicio al final del trabajo, pero es para que los vayamos conociendo. Al menos tres tipos de nexos, copulativos, disyuntivos y adversativos. Vamos a analizar estas oraciones. Cantamos, charlamos y bailamos toda la noche. ¿Qué era lo primero que buscábamos? Bien, verbos conjugados. ¿Hay aquí? Sí. Cantamos, del verbo cantar. Charlamos, del verbo charlar. Y bailamos, del verbo bailar. ¿Quiénes cantamos, charlamos y bailamos toda la noche? Nosotros.
pero no está escrito. Y cuando el sujeto no está escrito, es sujeto tácito, ¿recuerdan? Bien, entonces todo lo que nosotros vemos es el predicado. Esos tres son sus núcleos verbales. Y es un nexo coordinante y como en la explicación del libro ustedes lo podían ver también, la coma funciona también como nexo coordinante. El sujeto tácito, como ya les dije, tiene sujeto, tiene predicado y es una oración bimembre. Y es un predicado verbal compuesto. Acá cambia la S de simple por la C de compuesto. Vamos con la segunda. Mi papá cocina o pide comida. ¿Hay verbo conjugado? Sí. Cocina, del verbo cocinar. ¿Y cuál otro? Pide, del verbo pedir. Entonces esos dos verbos le pregunto, ¿quién cocina o pide comida? Mi papá. Mi papá es el sujeto. Cocina o pide comida, predicado. Verbal y compuesto, porque ¿cuántos verbos hay? Dos, que van a funcionar como núcleos verbales. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? Papá. ¿Verdad? Ese es el núcleo sustantivo y mi es el modificador directo. Los chicos fueron al festival pero no bailaron. Bueno, ya me adelanté y marqué uno de los núcleos verbales, un verbo conjugado. Fueron, que viene del verbo ir. ¿Hay otro? Sí, bailaron, que viene del verbo bailar. Entonces pregunto, ¿quiénes fueron al festival pero no bailaron? Los chicos. Los chicos es el sujeto. Fueron al festival pero no bailaron es el predicado. Dentro del sujeto la palabra más importante es chicos, que es el núcleo sustantivo. Y los cumple la función de modificador directo. Fueron al festival pero no bailaron es el predicado verbal compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque tiene dos núcleos verbales. Fueron y bailaron. ¿Y cuál es el nexo? Acá, pero. Pero es un nexo coordinante. Y es una oración bimembre. Ahora vamos a hacer las actividades de la ficha, ¿verdad? Bien. ¿Qué encontramos acá? Hay que indicar si las siguientes oraciones tienen predicado verbal simple o predicado verbal compuesto. Bueno, yo ya pinté los verbos conjugados. Visitó, que viene del verbo visitar. Hay un solo verbo conjugado, entonces es simple. En la segunda encontramos un gatito y lo llamamos terremoto. Hay dos verbos conjugados. Encontramos, de encontrar, y llamamos, de llamar. Entonces va a ser un predicado verbal compuesto. En la tercera oración, yo probé un jugo de remolacha y helado de pepino. Horrible, debe ser eso. Hay un solo verbo conjugado. Probé, que viene del verbo probar. Entonces es un predicado verbal simple. Cuarta oración. Terminó la escuela Ana y se fue de viaje por América. Hay dos verbos. Terminó, de terminar, y fue, de ir. Entonces, si hay dos, es compuesto. Por último, conoció a Pedro y a Laura. Conoció, del verbo conocer, hay uno solo y es simple. Acá tenemos oraciones que tienen predicados verbales simples y hay que transformarlas en oraciones con predicado verbal compuesto. Corrieron hasta la plaza. Hay uno solo, ¿no? Que es correr. Yo les doy un ejemplo. Ustedes estaría buenísimo si hacen otros ejemplos. Puse corrieron hasta la plaza y llegaron rápido. En la segunda oración los músicos tocaron hasta muy tarde. Tocaron es el verbo conjugado que viene de tocar. Yo puse los músicos tocaron y cantaron hasta muy tarde. En la última canté frente al público. Canté del verbo cantar. Yo agregué canté frente al público y disfruté de la velada. Bien, estos son ejemplos. Ustedes pueden poner otra cosa. Por último, hay que transformar los predicados verbales compuestos cambiando el nexo que los coordina por el que se pide. Y se pueden hacer los cambios necesarios. Bien, acá hay una oración que dice Camila vio todos los espectáculos y comió pochoclo. Y hay que poner un nexo copulativo. Ya tiene un nexo copulativo que es y. Entonces, ¿yo qué hice? Esa afirmación la cambié por una negación y sumaba dos negaciones.
Es un ejemplo, ¿eh? Yo puse Camila no vio todos los espectáculos ni comió pochoclos. La segunda oración dice generalmente escucho pop o rap. Acá hay un solo verbo conjugado que es escucho. Entonces, yo como ejemplo puse generalmente escucho pop y bailo rap. Agregué otro verbo. Última oración. Mi abuelo escucha tango, pero no chamamé, y hay que poner un nexo disyuntivo. Entonces yo puse mi abuelo escucha tango o disfruta del chamamé. Agregué también otro verbo conjugado. Bien, son ejemplos. Ustedes pueden poner otros ejemplos. Esto es para ayudarlas y darles una idea de por dónde pueden realizar la actividad. Recuerden que es importante mirar el video de la clase porque ¿qué puedo hacer? Ir tomando notas mientras miro el video y me sirven como ejemplos para hacer mis actividades. Siempre es importante dar el presente en la clase y saludar en el grupo, participar brindando aportes, realizar las tareas y mandar las fotos porque es la única forma que la seño sabe que ustedes hicieron las tareas, ¿de acuerdo? Bien, queda muy poco tiempo. Lo han hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes, Promoción 2020. Muchas gracias por llegar hasta acá.